A Contramano. En estos días se está hablando mucho del pase sanitario, la necesidad de estar vacunados contra el COVID-19 para acceder a diferentes lugares públicos, a diferentes actividades. El colegio lo es por excelencia, el lugar público por excelencia, y en el Chaltén comenzaron a exigirles a los alumnos que estuvieran vacunados contra el COVID-19 para poder ir a clase. Suena rarísimo, pero no sabemos nada al respecto, y es por eso que estamos en contacto con alguien que sí sabe y mucho. Estamos en línea con la doctora Analía Marsella, que es jurista experta en Derecho Internacional y Derechos Fundamentales. ¿Cómo te va, Analía? Simón te saluda. Muy bien, Simón, muchas gracias y buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Podés hacer una pequeña reseña que yo no hice. Por un lado, se les obligó a los niños a estar vacunados para asistir a clases. Un juez ordenó suspender esa vacunación obligatoria. Aún así, seguían sin poder acceder a las aulas. Y si querés, contanos las últimas novedades. Si me permite una primera aclaración, en Argentina, que es una democracia, cualquier derecho para ser restringido o reglamentado requiere de ley formal, ley del Poder Legislativo. En este caso, el Congreso Nacional oportunamente dictó la Ley de Salud Pública, y la Ley de Salud Pública aprobó el Calendario Nacional de Vacunación y dispuso que la autoridad competente, la autoridad que tiene la competencia para actualizarlo, es el Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto, porque si bien somos un país federal, hay políticas públicas y hay responsabilidades y competencias que son exclusivas de nación, ¿sí? La actualización de ese calendario de vacunación le compete a la ministra de Salud, en este caso, la ministra Bisotti. La vacuna contra el COVID no puede ser jamás una obligación, es opcional porque no está incluida en el calendario nacional de vacunación. La ministra de Salud, con buen motivo, no la incluyó, y en sus propias palabras, no están dadas las condiciones para incluir esa vacuna como obligatoria. Y acá fuimos entre los primeros en vacunar niños sin tener ningún tipo de información técnica, científica, sobre la efectividad de la vacuna en niños. Ahora, el otro concepto, ¿puede ser forzosa la vacunación? En esto es claro, y en esto se han expedido todos los organismos que tienen a su cargo la protección de derechos humanos. No, la vacunación nunca, jamás puede ser forzosa. Y una manera de hacerla forzosa es impidiendo el acceso a servicios esenciales. En este caso, en el caso del Chaltén, se han dictado resoluciones conjuntas entre el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz y el Ministerio de Salud de Santa Cruz, por supuesto, con el aval de la gobernadora Alicia Kirchner, ¿no?, que es el poder ejecutivo de la provincia. Son dos resoluciones, una que impide la presencialidad para niños que no cuenten con al menos una dosis que hayan iniciado el esquema de vacunación contra el COVID, y en otra resolución se obliga a docentes que no estén vacunados a realizar testeos regulares, semanales. Acá lo primero que hay que analizar es cómo se interpreta esa restricción, a la luz de qué principios que son obligatorios para toda Argentina, y los tratados de derechos humanos que fueron ratificados por Argentina, de hecho hasta los incluimos en nuestra propia Constitución, en el artículo 75, inciso 22, le asignamos jerarquía constitucional y decimos que hay que cumplirlos en las condiciones de su vigencia, así como son interpretados por los organismos de protección de derechos humanos, como los interpreta la Corte Interamericana, como los interpretó en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Bueno, y todos estos organismos de protección de derechos humanos son muy claros al respecto de qué se requiere para reglamentar un derecho, ¿sí? No puede ser un individuo cualquiera, no puede ser un intendente de una municipalidad, no puede ser el director de una escuela, y tampoco puede ser un ministro de salud acá, en el caso de la provincia de Santa Cruz, el que determine la restricción contra un derecho constitucional. Como dije antes, se requiere ley. Además de requerirse ley formal del Congreso de la Nación,
se le agrega el principio de necesidad, de proporcionalidad, y además se le suma como principio interpretativo el de interés superior del niño. Para explicar esto, necesidad no quiere decir que alcanza con que la autoridad que emite una restricción alegue que es necesario. Tiene que justificar esa necesidad. Y la necesidad tiene que estar dada por el objetivo que quiere alcanzar y los resultados que se esperan. Vos contabas que no hubo un solo caso que realmente demuestre que se evitó algún tipo de contagio con las medidas que se tomaron en las escuelas contra el COVID, por ejemplo en Argentina, que fueron muy extremas. Claro, en Argentina esto es un hecho comprobado, y a quien le interese le puedo facilitar toda la evidencia. Yo impulsé, de hecho están ahora en la instancia de la Corte Suprema de la Nación. Desde Bariloche había 2 colegas que iniciaron recursos de amparo de manera similar al que impulsó la colega acá en el Chatén. Desde ya dejo nota que si las defensorías del pueblo, las defensorías de niños, las defensorías de la mujer funcionaran como corresponde, no sería necesario que un profesional privado, voluntario, dedique su tiempo a iniciar estas acciones, ¿sí? De hecho, tenemos esos puestos, son cargos que son onerosos para la población sostener. Yo llevé 4 amparos en total, pero por 2 colectivos, todo el colectivo de niños, niñas y adolescentes de la zona de Bariloche, y el de trabajadores esenciales por su derecho a la equidad laboral, lo llevé hasta la Corte Suprema, pasando por todo el caminito judicial de la provincia de Río Negro, similar puede ser ahora el caso de Santa Cruz, que tenga que recorrer todo ese camino, que por supuesto es largo, es arduo y es agotador. Y en todo ese proceso no hubo una sola presentación del Estado que justificara algo. Y mire, yo tengo ya casi 25 años de experiencia judicial y bueno, dedicándome a la defensa de los derechos constitucionales y derechos humanos que integran el concepto de derechos fundamentales, y nunca vi un caso en el que el 100% de la prueba esté de un lado y que no haya nada del otro. ¿Sí? Hasta el día de hoy no hay un solo funcionario que haya ofrecido justificación para las medidas de cierre de escuelas, de confinamiento que impidió circulación hacia y desde la escuela. ¿Sí? Hay localidades como, bueno, acá en la provincia de Río Negro, en las que se permitía el funcionamiento prácticamente normal de comercios no esenciales, pero la escuela fue lo primero en cerrarse. Todas estas incoherencias vulneran el principio que mencioné hace un ratito, que es el de interés superior del niño. Para completar la idea, cuando restringe un derecho en una democracia, en una república como la República Argentina, primero que no lo puede hacer un individuo. El poder ejecutivo es unipersonal, ¿sí? Es si se quiere, el resabio que nos queda de las monarquías, pero como no queremos un monarca absoluto que decida arbitrariamente lo que le parezca sin fundamento alguno, necesitamos la intervención del poder legislativo, y que a través de una ley, aún en una emergencia, esa ley llegue un poquito más tarde. Por eso existe el decreto de necesidad y urgencia, la figura del DNU, pero en un caso es que es imposible que sesione el Congreso a tiempo y resuelva, ¿no? Hay situaciones como a los inicios de la pandemia COVID que justificaban un decreto de necesidad de urgencia. Ahora, requiere ley, a veces diferida en el tiempo en el caso de una emergencia. Además de ley, requiere fundamentos, requiere justificar la necesidad y la proporcionalidad. La proporcionalidad implica que de todas las medidas posibles tengo que adoptar la menos lesiva, la que menor daño cause. ¿Y a quién? Porque si no me queda otra, como por supuesto tengo que gestionar una crisis y sé que el daño se va a producir en un sector de la población, hay 2 criterios muy importantes que tengo que adoptar como gobernante. Uno es, si voy a dañar a alguien y voy a ocasionar un perjuicio, y es inevitable para evitar un mal mayor, el interés de los niños, de todos los niños, tiene que ser superior al de cualquier adulto. Tiene que ser superior al del comerciante gastronómico que tiene una cervecería, al del bingo, al del casino, y tiene que ser superior al del gremialista de un sindicato de docentes, al del mismo padre o responsable parental de ese niño. La decisión tiene que ser en beneficio de ese niño, o en el caso de que cause un perjuicio,
tiene que ser la menos lesiva, la que menor daño cause, Sí. acompañada de medidas compensatorias, ¿sí? Le explico este concepto de medida compensatoria que se ha adoptado en otros países. La medida compensatoria como concepto, si yo sé que no voy a tener que cerrar la escuela, como puede haber sido al principio, donde se cerró todo, hasta no se conocía mucho del COVID y había mucho temor que hasta por un mero contacto con una superficie podía generar una situación trágica en una familia. Bueno, creo que todas las familias, aún así el gobierno no hubiera decretado un confinamiento, hubiéramos preferido quedarnos en nuestras casas hasta que no se tuviera más información, ¿no? De todas maneras, en esa situación, el concepto de medida compensatoria entra en juego. Si yo voy a cerrar la escuela para que los chicos se queden en la casa y no asistan de manera presencial, tengo que garantizar que haya conectividad a Internet, que haya acceso a dispositivos y que haya un adulto a cargo que sea capaz de acompañar pedagógicamente a ese chico, ¿sí? Acá en Argentina, por supuesto, la virtualidad no se implementó de manera equitativa. No. Había cantidades de herramientas para implementarla mejor. Y esta idea de servicio esencial, ¿sí?, no alcanza solo la educación. La educación, como transversal, por supuesto, a otros derechos, es uno de los derechos constitucionales y derechos humanos de mayor jerarquía. Otro derecho esencial es el derecho a la salud. Y a la salud, entendido como derecho a la salud integral. Imagínese a usted a un niñito arribando a una sala de emergencia porque tuvo el típico accidente doméstico, ¿no? Sí. Se quebró, le pasó algo, que le van a pedir vacunación contra el COVID para atenderlo en la sala de emergencia. Le van a negar el servicio esencial de atención sanitaria de emergencia porque no tiene vacunación contra el COVID. Otro servicio esencial, justicia. Un niñito que está siendo sometido a violencia doméstica, como sabemos, y de hecho el que se quiera tomar un ratito para leer, es una síntesis que desarrollé en la plataforma Change, en la petición que hago sobre educación de calidad, incluyo un sumario del proyecto de ley de emergencia educativa de mi redacción, que lo llevé a todas las legislaturas y al Congreso de la Nación, y es un proyecto que incluye también pautas orientativas y toda una guía de cómo se interpreta y cómo hay que aplicar la ley en estos casos. Toda esta gestión de pandemia defectuosa que metió y confinó y obligó a muchos chicos a quedarse en su casa, sin saber, sin poder identificar ni hacer un diagnóstico de quién era cada chico, cuáles eran sus circunstancias socioambientales, porque no les mandaron a cada niñito un asistente social No. o un tutor para ver porque cuando uno obliga a la gente a quedarse en su casa, primero tiene que tener casa, ¿sí? Tiene que tener techo. ¿Sí? Cuando cerraron escuelas rurales, que la escuela hogar rural ofrece hogar, cerraron hogares, ¿sí? Entonces, ese chiquito sujeto a violencia doméstica necesita acceder a la justicia, y generalmente el acceso a la justicia se da a través de la escuela. La escuela en Argentina, y menciono nuestra condición particular de un país que está muy lejos de alcanzar niveles de desarrollo sostenible aceptables. Tenemos un país donde la mitad de los chicos están sumidos en la más absoluta pobreza y donde en muchos casos la escuela cumple un rol que no es solo el de educar, incluyendo la educación sanitaria, ¿sí? Muchos chicos aprenden a lavarse las manos en la escuela, ¿sí? Pero además de eso, es la escuela la que detecta si un niñito concurre mal aseado, si tiene lesiones, si la escuela tiene obligación de reportar. Es muchísimo más importante que ese niño vaya a la escuela, y la escuela, como agente del Estado, ¿sí?, como un agente que presta un servicio público, pueda verlo, que exigirle una vacunación contra el COVID. Una cosa que me llamó mucho la atención, que vos me dijiste que aún en vacunas, dentro, por ley, del calendario, no se puede forzar al nene a vacunarse para que acceda al colegio, aún con las vacunas más clásicas. No, y esto es de hecho, la alta comisionada por los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se ha expresado al respecto en cuanto a que la vacunación nunca puede ser forzosa. No se le puede agarrar el bracito y obligar a vacunar. Es un chiquito que está sujeto a la responsabilidad, ¿sí?, de sus responsables parentales. Quiere decir, tampoco puede hacerse sin consentimiento de sus padres.
Y tampoco puede hacerse, o sea, si la coerción no es física, pero tampoco puede hacerse privándolo de servicios esenciales, como le decía, salud, justicia, educación, alimento, ¿sí? El Estado argentino, todas las autoridades y todos los agentes del Estado tienen la obligación de respetar, asegurar y garantizar derechos humanos. Sí, sí, ¿Cuántos de estos niñitos en Argentina van a la escuela para desayunar? ¿Cuántos chicos hoy van a la escuela convencidos, porque sus madres o padres convencidos, que para matricularlos tenían que mostrar el carnet de vacunación contra el sí, COVID? de hecho, Y los, sí. sí, y los vacunaron porque esos chiquitos dependen de la alimentación que reciben en la escuela. Bueno, de hecho se ha pedido que saliendo un poquito del caso del Chaltén y de los niños y de la Sí. educación, me da la sensación de que es igual de violento obligar a un empleado estatal a que se vacune. Es opcional, es un derecho. La vacuna tiene que estar disponible para aquel que quiera vacunarse. Por eso no puede ser un deber. Claro, el deber del Estado es de persuadir a través de información veraz, completa, transparente, no a través de la coerción. ¿Se entiende? Sí, el decreto que inició el confinamiento nunca se tornó ley, nunca hubo una ley que reemplazara ese decreto madre, por llamarlo así. Excelente tu planteo. Es de suma relevancia. ¿Por qué? Yo creo que habré estado entre los pocos colegas que se ha tomado el trabajo, además de leer la estructura de un decreto, de cualquier pieza de legislación, ¿no? Pero un decreto de necesidad de urgencia que tiene naturaleza legislativa, ¿sí? Porque está ocupando el lugar de una ley dictado por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Que es unipersonal, por lo tanto tiene que ser justificado en una emergencia, pero siempre tiene una parte que precede al articulado, donde se ponen los fundamentos, ¿sí? Los vistos, considerandos y los fundamentos. Los fundamentos de ese primer DNU no resisten el menor análisis, porque hay aseveraciones tales como, visto y considerando que Argentina cumple con toda la normativa de derechos humanos, o sea, con afirmar que cumple con, con los tratados de derechos humanos, y después pasar un articulado que los vulnera, ¿sí? No me estoy eximiendo responsabilidad internacional. A lo sumo, estoy dejando por escrito y estoy dejando asentada la mala fe del gobierno argentino de cumplir con sus obligaciones internacionales. ¿Sí? Los tratados se cumplen de buena fe, uno tiene que hacer lo más posible por cumplirlos. Ahora, como usted bien dijo, ese decreto de necesidad de urgencia ha sido cuestionado. Yo le conté que yo estoy en la Corte Suprema con recursos de queja, Corte Suprema de la Nación, y estoy planteando que toda la institucionalidad democrática de Argentina fue vulnerada a partir de ese primer decreto, pero me precedió, tengo el gusto de poder decir que no soy la única, y que me precedió un colega chaqueño. En su caso, él llevó un habeas corpus, que es un recurso que, así como el amparo sirve para cualquier derecho constitucional, el habeas corpus es específico para la libertad, bueno, en el caso de la libertad de circulación, y fue el primero en hacer todo el camino, llegar a la Corte Suprema, y bueno, en el caso de él se lo rechazaron. Yo lo estoy acompañando para llevar una petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque si bien a nivel internacional la pandemia tomó al mundo por sorpresa y hubieron recomendaciones y hubieron decisiones de organismos de derechos humanos y organismos internacionales eximiendo de cierto rigor, ¿sí?, a el proceso habitual de emergencia, que es, como yo le decía, puede haber un decreto de necesidad de urgencia, pero después inmediatamente tiene que haber ley, y además de ley tiene que haber escrutinio del Poder Legislativo. ¿A qué me refiero? Constituciones más modernas, democráticas, como la de Sudáfrica. Sudáfrica tuvo su constitución post-apartheid. Sí. La gente habrá escuchado mencionar sobre las graves violaciones de derechos humanos en una África segregada, ¿no? Una Sudáfrica segregada. Bueno, en 1996 Sudáfrica dictó su nueva constitución democrática, en gran parte inspirada en nuestra Constitución de 1994, que es un orgullo para los argentinos poder decir que nuestra Constitución, con la reforma del 94, es una Constitución que ofrece la más amplia garantía a los derechos humanos. La Constitución de Sudáfrica
por ser una constitución todavía más moderna, además de la cláusula que tienen todas las constituciones democráticas y todos los tratados de derechos humanos, refiriéndose a la emergencia, el estado de excepción, en el que se requiere que en una excepción, una emergencia, siempre haya, con posterioridad en cuanto se pueda, y con la inmediatez que sea, digamos, razonable en el caso, que haya ley. En el caso de la Constitución de Sudáfrica, expande la obligación y la precisa, en línea con la tendencia internacional, a exigir un escrutinio legislativo periódico y regular, ¿sí? Lo que debería haber sucedido en Argentina, y que acá mencionamos los incumplimientos del Ejecutivo, pero acá tenemos que resaltar que el Poder Legislativo también incumplió. El Poder Legislativo, que por supuesto, hasta las últimas elecciones, mayoritariamente respondía al oficialismo, y también es el caso en las provincias como el caso de Río Negro, donde hay una identidad entre el Poder Legislativo de Río Negro y el Poder Ejecutivo en Río Negro, ¿sí? Pero el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, debería haber ejercido un escrutinio constante sobre cada una de esas medidas adoptadas a través de ese decreto de necesidad de urgencia que ordenó ese confinamiento general. En principio, cuestionar la generalidad. O sea, ¿es necesario en todos lados, en todo momento y en todo el tiempo? ¿O podemos identificar, si hubiera una inteligencia en la gestión de la crisis como existió en Alemania, ¿sí? El proceso en Alemania bajo Angela Merkel fue primero informar a la población de la manera más clara, concreta y precisa sobre lo que estaba sucediendo, la información disponible científica que había sobre el COVID, y las posibles medidas que iba a tener que adoptar el gobierno. Y después, en los casos de extrema justificación, se fueron ordenando confinamientos selectivos. No eran masivos y generalizados y ad eternum, por tiempo indeterminado. Sí, sí. ¿Sí? Y en el caso del rol del Poder Legislativo, deberían haber estado interpelando a los ministros de Salud, de Educación, pidiendo que preste informes, qué medidas se están adoptando. Analía, es increíblemente interesante escucharte. Te tendría eternamente hablando y sé que tenés otras obligaciones en tu vida. Entonces, si te parece, cerremos esta charla, tendremos muchas más, con alguna idea que te parezca que no haya salido. Bueno, Simón, muchas gracias. Desde ya quiero resaltar el rol que cumple la prensa libre como elemento imprescindible en una república, en una democracia. Acá nos referimos siempre a los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A lo largo de esta charla nos hemos referido a múltiples incumplimientos en cuanto a sus deberes de asegurar y garantizar derechos humanos por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Poder Legislativo. Acá, con respecto al Poder Judicial, todavía hay esperanza, y estamos esperando se resuelva la cuestión del Chaltén de manera favorable a los derechos que están en juego, al interés superior del niño, y también con una perspectiva de género, que se tenga en cuenta que cada vez que se somete a un niño a la virtualidad, se está sometiendo a toda esa familia, y en la que generalmente hay mamás con chicos chiquitos que también su proyecto de vida depende de poder contar con cierta equidad laboral y poder salir a trabajar, continuar con sus planes de carrera y de estudio. En este caso, mencionamos el caso de Chaltén como un ejemplo muy positivo para el resto del país, en el que desde el intendente municipal, asociaciones de docentes, familias, hasta el mismo juez que intervino en la causa, han parecido comprender la necesidad y la importancia de reafirmar la vigencia de la democracia como forma de gobierno. La democracia es la forma de gobierno más apta para garantizar el pleno ejercicio de derechos humanos. Y lo que estamos viviendo en Argentina es un nivel de degradación democrática que afecta a todas las instituciones, sea desde un pueblito como puede ser Chaltén o como puede ser la ciudad de Buenos Aires o cualquier rincón del país. Es importante que cada agente del Estado honre las responsabilidades que tiene asumidas bajo la Constitución Nacional, ese librito sobre el que muchos juran. Sería importante que lo conozcan, que lo lean, que lo comprendan, y a nivel internacional hacen incurrir a Argentina en serias instancias de responsabilidad por no entender los conceptos más básicos y más fundamentales de todo el sistema de protección de derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que tiene toda persona por el simple hecho de ser una persona humana,
son inmanentes, no nos los da el Estado, los reconocen las constituciones, los reconocen los tratados de derechos humanos, pero son derechos que tenemos, que debemos hacer valer, y como sociedad requiere de nuestro compromiso cívico. Hoy tenemos gobernantes en Argentina que expresan en su conducta cotidiana un profundo desconocimiento, una profunda ignorancia de la ley, del derecho y de cuestiones que hacen a decisiones de tipo moral. Acá con sentido común y eligiendo lo correcto sobre lo incorrecto, cualquiera puede darse cuenta que los niños deben ser prioridad, que la educación debe ser prioridad y que jamás tendremos una democracia consolidada si no reconocemos que la educación es esencial. Perfecto. No podías darle un cierre más claro a esta hermosa charla. Lo intenté por lo menos. Te agradecemos un montón este largo momento de intercambio con nosotros. Te mandamos un abrazo, un beso grande. Gracias, Simón.